Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy María Fernanda Sánchez, fundadora de Todas Somos Maestras, y como les había contado en algunos videos anteriores, estoy dedicada al tema del desarrollo personal desde hace algún tiempo, y en este aprendizaje he podido conocer sobre diferentes temas y me he dado cuenta que no somos muchas las personas que tenemos acceso a esta información, y es importante que la podamos compartir con los demás porque durante mis sesiones de coaching con varias personas me he podido dar cuenta que a veces una palabra, una historia, una reflexión nos puede ayudar a darnos cuenta cómo podemos tener una mejor vida y cómo podemos hacer algunos ajustes en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, para que nos vaya mejor. Así que decidí hacer una serie de capítulos, episodios sobre las diferentes cosas que he aprendido en mis cursos, en los libros, etcétera, y voy a empezar hoy. El tema de hoy decidí llamarlo El misterio del dar y recibir y lo que no nos contaron sobre su relación con la abundancia. Y le digo misterio porque estoy segura que muchos de ustedes han escuchado sobre lo importante de dar y que la fórmula para llegar a la abundancia es dar y dar y dar. Pero hay cosas detrás de eso que muchas veces no sabemos. Por ejemplo, ¿cuál es la forma en la que yo doy? ¿Doy esperando recibir algo a cambio? ¿Doy con la expectativa de tener una recompensa? Y es que el punto es que cada vez que generamos expectativas, puede ser que nos estrellemos contra el mundo, porque cada persona es diferente. La forma en la que yo me comporto, la forma en la que yo vivo, es muy diferente a la forma en la que viven los demás. Por ende, si yo doy 100 y mi expectativa es recibir en 100, puede ser que ni siquiera reciba nada o puede ser que reciba un 1. Entonces he podido darme cuenta que muchas de las veces en las que más sufrimiento tuve, en las que más decepciones me causé a mí misma, fue cuando hice muchas expectativas sobre la gente, sobre lo que iba a recibir. Entonces este es el primer punto para mí. ¿Cómo doy? ¿Doy esperando recibir algo a cambio o simplemente doy simplemente porque me nace dar? El segundo tema con respecto al dar es, ¿cuál es la sensación, cuál es la emoción que me provoca el dar? ¿Doy con alegría o doy sintiendo que estoy perdiendo algo? ¿Doy sintiendo que se disminuyen mis ahorros? ¿Doy sintiendo que esto que voy a dar va a implicar que sacrifique algo que era para mí? ¿Cuál es la emoción que me genera dar? Porque como en el universo todo es energía, en la misma medida en la que yo doy y con la misma energía con la que yo doy, las cosas van a regresar a mí. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Y cuando me refiero a abundancia, pienso que muchas veces lo relacionamos directamente con el dinero. Y la abundancia no se trata solo del dinero. Tenemos abundancia en amor, abundancia en amistades, abundancia en trabajo y también abundancia en dinero, abundancia en sentimientos, abundancia en emociones, abundancia en disfrutar. Entonces, de ahí viene la tercera nota con respecto al dar. ¿Qué tanto doy? ¿En realidad doy o simplemente no doy nunca? Simplemente cuando veo, por ejemplo, una persona en un semáforo, pienso, es que estas personas son vagas, es que estas personas buscarían un trabajo y podrían solucionar su vida. Cuando alguien me quiere vender un boleto a una rifa porque está organizando algo para generar ingresos, me pongo a pensar, pero tal vez hubieran hecho otra cosa y se me complica dar. Es bien interesante ponernos a pensar cómo damos, porque como lo decía anteriormente, en la misma medida en la que damos, vamos a recibir. Y ahora tengo justo la reflexión por la cual le llamé el misterio del dar y recibir, porque siento que hemos escuchado muchísimo sobre el dar, pero no nos han hablado tanto sobre el recibir. ¿Y qué es lo que a mí me ha pegado más duro? Es justamente el tema de recibir. Estuve en una charla en México en agosto y hubo una presentación en la que esta chica que se llama Maru nos decía, solamente obtenemos lo que estamos dispuestos a recibir. Y esto me golpeó durísimo,
porque muchas veces en mi vida me había dado cuenta que no tenía todo lo que yo hubiera querido tener. Y cuando ella dijo esta frase, me puse a pensar, en realidad estoy dispuesta a recibir. Y después de esto, tuve otro curso en México y como pienso que las cosas no son casualidad, sino que siempre la vida nos está dando mensajes y cuando estamos abiertos, los recibimos. Y cuando no estamos abiertos, pensamos, no, esto no me corresponde, esto no me llega, no estoy de acuerdo con lo que dicen, esto no es para mí. Pero en este curso hubieron muchos análisis de este maestro que me golpearon mucho el corazón. Y aquí es cuando yo siento que está la base, el condumio del asunto. Porque muchas veces habemos personas que damos mucho, estamos acostumbrados a dar, porque gracias a Dios, al universo, a la tierra, a lo que nosotros consideremos que es más grande, a lo que nosotros consideremos que es el ser supremo, nos ha concedido muchísimas cosas que tal vez al resto de nuestra familia no se las concedió. Nos ha concedido mucha abundancia que tal vez en nuestro entorno no hay. Entonces, me di cuenta que muchas veces las personas recibimos mucho y nos sentimos en la obligación de retribuir eso a los demás, al universo, etc. Entonces nos acostumbramos muchísimo a dar y damos y damos y damos y damos. Y podemos decir que hasta sobreentendemos que a nosotros nos tocó dar. Ese es el papel que la vida me dio a mí, ese es el papel que Dios me dio. Eso es lo que a mí me tocó. Entonces doy y doy y doy, pero en el momento de recibir, entro en conflicto. Y por ejemplo, esta es una de las cosas que a mí me pasaba mucho. Digamos que llegaba mi cumpleaños y siempre venía mi mami y me decía, mi hija, es tu cumpleaños, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué te compro? Había una blusa por aquí, una cosa por acá. Y automáticamente yo sentía en el corazón como un conflicto, como una pena, una incomodidad. ¿Y qué le respondía? No, mamita, no te preocupes, no me compres nada, tranquila, yo estoy bien, yo tengo todo lo que necesito. No, 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 no gastes en mí. También me acuerdo que en un cumpleaños o alguna otra fecha especial llegaron mi hermano y mi cuñada, igual así mismo como un regalo. Y yo sabía que en ese momento ellos estaban pasando por un problema económico. Y entonces cuando vienen con su regalo les digo, no, pero no era necesario. ¿Por qué tenían que molestarse con esto? Tranquilos, ese dinero lo hubieran gastado en otra cosa para ustedes. No es necesario que ustedes se molesten conmigo. No es necesario que hagan compras para mí. Y me pasaban estas cosas muy frecuentemente. Y también me pasó con una amiga que me fue a visitar en mi trabajo. Era fin de semana, así que nos fuimos a pasear y estábamos paseando, ¿no? Y ella después me dice, Fer, les invito a unos helados. Y yo le digo, bueno, gracias. Nos invita a los helados y luego nos fuimos, estábamos, me acuerdo, en Yaguarcocha. Y me dice, vamos a subirnos a uno de estos botes, yo les invito, yo pago. Y yo me quedo como, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, yo les invito. Y le dijo, pero ya nos invitaste los helados. O sea, ¿por qué nos vas a invitar también el bote? Y ella, porque sí, Fer. Y entonces, automáticamente dentro de mí, lo que se prendió es, le debo. O sea, ella me está dando, yo le tengo que devolver. Y es una sensación que para mí era normal. Porque claro, en mi casa yo aprendí, siempre que vayas a un almuerzo, que te inviten a una casa, lleva algo. Y en verdad esto es lindo, porque hay que buscar el equilibrio, hay que ser recíproco, pero en el momento en el que uno no es capaz de recibir con agradecimiento, y esto ligado al merecimiento, ligado a que sí, yo doy, y también en un momento puedo recibir, tiene que haber un equilibrio. Y cuando hay esta sensación dentro de uno, de tener una dificultad para recibir, creo que hay que cuestionarse. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando estaba en este curso en México y nuestro maestro nos hacía este análisis, a mí me caló bien hondo y me provocó mucha tristeza. Y me di cuenta que sí, seguramente no estaba abierta a recibir.
Y seguramente por eso había muchas cosas que no estaban llegando a mi vida. Y esto es algo que yo veo muy frecuente en los padres, por ejemplo, en las mamás, que están dispuestas a dar todo, más allá de lo estrictamente necesario, más allá de sus posibilidades, y sienten que no son merecedoras, que no tienen por qué recibir, que son la última rueda del coche. ¿Y por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, también veo en esta relación de lo que doy a los demás y doy un montón, pero cuando se refiere a mí, ¿cómo me doy? He escuchado mucho también de los papás que dicen, mi hijo está primero y para mi hijo todo. Yo puedo dejar de comer, pero mi hijo no. Y me acuerdo que estaba escuchando el audiolibro de la sabiduría cotidiana del monje que vendió su Ferrari y ahí hacían una analogía súper interesante. Y decían, ¿ustedes recuerdan lo que dice la azafata cuando uno está en el vuelo antes de despegar, las instrucciones de seguridad y todo esto? Sí. ¿Qué es lo que dicen las azafatas? En el caso de emergencia caerá una máscara desde el techo y si usted está viajando con niños, asegure primero su máscara antes de ayudar a la persona que está al lado. Y esta analogía me pareció súper coherente y me pareció súper clara con respecto a nuestra propia vida. ¿Cómo nosotros esperamos ayudarle al de al lado si no empezamos por darnos a nosotros mismos lo que necesitamos? Entonces, muchas veces resulta que estoy experta en dar y dar y dar a todos los que necesiten, a mis amigos, a mi familia, a todos los que se crucen por delante. Pero el rato que me toca dar a mí, ese rato me conflictúo, ese rato siento que no merezco, ese rato siento que por qué, y me vuelvo egoísta conmigo misma. Y el problema no es que no me dé, el problema es que no me dé permiso para tomarme un tiempo, un día sabático, unas vacaciones sola. No es que no me dé permiso para decirle que no a alguien que quiere salir conmigo. El problema no es que le pueda decir que no a alguien que me pide un préstamo. El problema es el mensaje que yo estoy mandando al universo. El problema es que al no aceptar el recibir, el no abrirme al recibir, envía un mensaje al universo de que yo no necesito nada más, de que con lo que yo tengo es suficiente. El rato en el que yo no estoy abierta a recibir, mi mensaje al universo es hasta aquí, no merezco más. Es lo estrictamente necesario y no me des más. Entonces es un tema súper fuerte. Y lo digo que nunca nos contaron, porque al menos a mí nunca me contaron esto. Lo que yo aprendí es da y da y da. Nunca reflexioné cómo estoy dando, qué sensación me genera, qué emoción me provoca. Nunca reflexioné y cómo recibo. Es un tema que ni siquiera toparon, o tal vez yo no estaba abierta. Tal vez en mis cursos lo dijeron muchas veces, pero no era mi momento de aprender. Y por eso no lo escuchaba. Y el tema del recibir es bien fuerte. Entonces, les invito el día de hoy a analizar el misterio del dar y el recibir. Porque creo que siempre debe haber un equilibrio. Al menos ese para mí es el reto en este momento de mi vida. Así como he dado tanto, también debo abrirme a recibir y sentir que soy merecedora en la misma medida en la que doy de poder recibir. Porque creo que el tema del recibimiento tiene mucho que ver también hasta con un punto de orgullo en un momento. Porque muchas veces puede ser que nos neguemos a recibir porque siento que yo soy más que los demás, porque siento que tengo más. Y es un poco triste porque puede ser que los esté viendo como más pequeños, como incompetentes, como incapaces de compartir. Y por ese motivo no me abro a recibir. Entonces aprendí en el curso de México en el mes de agosto un mantra muy bonito que ahora lo practico cada día. Y es, mi capacidad para recibir se expande infinitamente como el universo.
porque entendí que mientras yo no me abra a recibir, mientras no sienta que soy merecedora de todas las cosas, simplemente no se van a dar. Y la abundancia debe mantener un equilibrio en todo sentido, en el dinero, en el amor, en los amigos, en las relaciones, en el trabajo. Pero mientras no estemos dispuestos a recibir, nos vamos a quedar con lo estrictamente necesario, nos vamos a quedar con lo poco, cuando el universo es totalmente abundante e infinito. Y basta con salir y cruzarnos al parque y mirar las flores en abundancia, escuchar el canto de las aves por montones, ver estos amaneceres o estos atardeceres espectaculares que nos sorprenden en cualquier momento. Esa es la abundancia, que muchas veces no podemos ver. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir con ustedes este bonito tema. Les invito a dejarme sus comentarios, les invito a contarme cómo han visto ustedes el tema del dar y el recibir en sus vidas y qué es lo que han podido visualizar en este tema. Gracias y que tengan un feliz domingo.